Bueno, volvemos a los vídeos de posiciones, que ya quedan pocos meses, y vamos a la unidad 52, que habla de la evolución histórica y el desarrollo de los Estados Unidos, desde Abraham Lincoln a Franklin D. Roosevelt. En este caso me gustaría empezar recomendando unas series y unos documentales que he visto estos días para informarme sobre este tema. En este caso, una de Apple TV, que es un documental que se llama Lincoln's Dilemma, el dilema de Lincoln, y habla un poco sobre cómo él luchó contra la esclavitud y cómo surgió todo lo de la guerra civil. Es del año 2022 y está en Apple TV Plus. Y otra es la serie de HBO que también surgió el año pasado, en 2022, que se llama La Edad Dorada, de Gilded Age. Está en HBO y es una de las cosas que entran en este tema. También me gusta empezar con citas, ¿no? En este caso una de Abraham Lincoln, que dice que los Estados Unidos nunca será destruida desde el exterior. Dice que si flaqueamos y perdemos las libertades será porque nos destruiremos a nosotros mismos. Eso dijo Abraham Lincoln y no le faltaba razón. Y otra de Franklin D. Roosevelt, que habla del siguiente periodo, en la que dice que no siempre se puede construir el futuro para nuestra juventud, pero podemos construir a nuestra juventud para el futuro. O sea, podemos preparar a los jóvenes para que afronten el futuro. Y creo que son dos citas interesantes para abordar este tema. Bueno, entonces ya vamos a empezar a hablar también del esquema de esta unidad. El esquema de esta unidad pues sería la introducción, como siempre, una introducción, y después hablaríamos de Abraham Lincoln, la guerra civil y sus secuelas, una sección para Abraham Lincoln, para la guerra civil y para sus secuelas. Luego otra sección que sería la de industrialización y expansión, el periodo que va de 1877 a 1896, y en esa misma sección podemos de progresifera, la era progresista, que es de 1896 a 1920. Luego ya pasaríamos a otro apartado que sería el de Franklin D. Roosevelt, los locos años 20, la Gran Depresión, ¿no? El crack del 29, el New Deal y la Segunda Guerra Mundial. Después de la introducción pasaríamos a la primera sección, que es la de Abraham Lincoln con la Guerra Civil y sus consecuencias, las secuelas de la Guerra Civil. Podemos empezar diciendo que entre 1820 y 1860 muchos factores transformaron la sociedad norteamericana, por ejemplo el auge de la democracia de masas en el norte, la ruptura del antiguo sistema bipartidista, la expansión hacia el oeste en la década de 1840 y sobre todo la persistencia de la esclavitud en el sur. ¿Y por qué son importantes todos estos factores? Porque todos ellos se juntaron para catapultar a la nación hacia la guerra civil, y en concreto la cuestión de la esclavitud fue la que acabó provocando la guerra, sobre todo el problema de la esclavitud, porque en el sur querían seguir manteniendo el sistema de esclavitud y en el norte Abraham Lincoln fomentó la idea de que eso no era viable. El ambiente político, previo a la guerra, mostraba síntomas de crisis, ¿no? No solo afectaba a la esclavitud, ya había sido abolida en el norte muchos años atrás, sino que además el norte adoptaba, ¿no? Poseía un sentido de la libertad que el sur no estaba dispuesto a aceptar. El sur era mucho más reaccionario. Y entonces, aunque existía cierta unidad, las principales funciones del gobierno se llevaban a cabo, estaban divididas todavía a nivel local o a nivel estatal, ¿no? Los estados no estaban tan unidos como hoy en día Estados Unidos. Y aparte de esto, a partir de 1860, la sociedad estadounidense experimenta tanto un enfrentamiento como una revolución económica, ¿no? En la que la depresión económica se vio agudizada por la división de clases, ¿no? Otra vez la interacción entre la raza, la clase o la ideología política. Todo es muy importante, ¿no? Todo es político, hasta el racismo es político. Porque normalmente no odiamos a alguien por su raza, sino por su condición económica, ¿no? Entonces la cooperación entre las clases sociales condujo a la elección de un presidente cuestionado por los intereses esclavistas del sur, ¿no? Que fue Abraham Lincoln. Y entonces la elección de Abraham Lincoln llevó a la secesión del sur y en consecuencia a la guerra civil. Así pues, en 1860 la elección de Lincoln tuvo lugar en un ambiente de gran tensión y fue tomada esta elección como el detonante para la secesión, para la separación del sur y el norte. En septiembre de 1862, Lincoln emitió la ley de la proclamación de emancipación, ¿no? Era una ley preliminar, la proclamación preliminar de emancipación. Prometía la libertad a todos los esclavos en todos los territorios rebeldes. Entonces, Carolina del Sur se convirtió en el primer estado en retirarse de la Unión. Y en 1861, 6 estados del sur establecieron un nuevo gobierno independiente del norte con la desaprobación de Lincoln. Entonces, por este motivo, el sur disparó contra las tropas federales en Fort Sumter el 12 de abril de 1861, dando comienzo a la sangrienta guerra civil que duraría hasta 1865. La guerra de secesión supuso un hito sin precedentes en el surgimiento de la sociedad industrial moderna en Estados Unidos. La guerra se libró entre los estados del norte, también conocidos como los Yankees o la Unión, y los estados secesionistas del sur, que comúnmente se les conocía como los Estados Confederados de América o la Confederación. Como hemos visto en muchas películas del oeste, pues esto sale reflejado en ella muchas veces. Entonces, los 7 estados del sur que adoptaron la secesión
adoptaron también una constitución provisional para los Estados Confederados de América, ¿no? Hicieron su nueva constitución y estaban gobernados por el presidente Jefferson Davis. Y contaban con la ventaja estratégica de su comunicación interior y también la importancia de su producción de algodón, que era una importancia a nivel internacional, que comerciaban con todo el mundo con ese algodón. Por otro lado, los estados del norte, ¿no? Los Yankees o la Unión Federal que se llamaba, bajo la presidencia de Abraham Lincoln, tenían más del doble de población que el sur y contaban con mayores ventajas en la capacidad de manufactura y también en el transporte, además de una potente flota mercante marítima y la causa moral, sobre todo era la causa moral que estaba provocada por la decisión de Abraham Lincoln de acabar con la esclavitud. Bueno, no fue solo su decisión, era un sentimiento popular y general en el norte. Entonces, tras 5 años de sangrientas y cruentas batallas y guerra, finalmente ganó el norte. Más que nada por eso, porque tenía más tecnología, estaba más industrializado y sobre todo porque había muchas más personas que en el sur. O sea que tenía superioridad por todos los lados. Seguimos con eso, hablando de las secuelas de la guerra, ¿no? Las secuelas de la guerra civil estuvieron marcadas por la reconstrucción. El norte intentó ayudar a reconstruir el sur, ¿no? Había que reconstruir los nuevos estados del sur con la promesa de emancipar a los esclavos. Sin embargo, ¿qué pasó al poco de terminar la guerra? O justo antes de terminar la guerra, que Lincoln fue asesinado poco después del final de la guerra, ¿no? Antes de que sus planes pudieran llevarse a cabo. Y el problema que hubo fue que su sucesor, que se llama Andrew Johnson, no siguió del todo los pasos dejados por Abraham Lincoln. Johnson compartía la actitud de los sureños hacia las personas de color y los consideraba inferiores. El sustituto de Abraham Lincoln no siguió sus pasos. Entonces pensaba que no estaban preparados para la igualdad y para los derechos civiles. Y con eso terminaríamos la sección de Lincoln y la Guerra Civil y pasaríamos a la época posterior a la Guerra Civil, que es conocida como la época del industrialismo y la expansión, cuando Estados Unidos creció a raudales y a marchas forzadas y muy, muy rápido. Son los años que van de 1877, 11 años después de la guerra, 12 años después de la guerra, hasta 1896. Y luego, después de esto, viene la era progresista, que es del 1896 al 1920, hasta los locos años 20. Entonces, el periodo comprendido entre 1870 y 1890 fue conocido como la Gilded Age, la Edad de Oro, ¿no? O la época dorada, como he dicho en la serie de HBO, muy interesante, para ver cómo la expansión de Estados Unidos, sobre todo por el tren, ¿no? Pues es una época en la que Estados Unidos alcanzó el liderazgo mundial ya desde el principio, ¿no? Y supuso el final de la guerra. El final de la guerra, en el ámbito económico, la industria cambió radicalmente, ¿no? Las máquinas sustituyeron la mano de obra como principal medio de fabricación, aumentó la capacidad de producción y además la nueva red nacional de ferrocarriles, que esto se ve muy bien reflejado en la serie, cómo se hacen ricas las personas que apostaron por el ferrocarril, permitió a los empresarios distribuir las mercancías a gran distancia, porque Estados Unidos ya sabemos que es enorme, y promovió también el auge de las grandes empresas, que se llaman los trusts. La mejora de los métodos de producción y las nuevas tecnologías favorecieron también el uso de máquinas, que hicieron que las fábricas emplearan a miles de trabajadores, a los que se les asignaban trabajos específicos. A esto se le llamó la división del trabajo, ¿no? Que empezó también luego con Ford, el de los coches Ford. Se le llamó la división del trabajo y tuvo un gran impacto en la economía, ya que ¿qué pasó? Que hizo bajar los precios, el capitalismo, ¿no? Cuando la producción es más barata, se bajan los precios e hizo que más gente pudiera permitirse comprar más productos. Y esto pasó también después en Estados Unidos, ¿no? Con el auge de los electrodomésticos también en el siglo XX, mitad del siglo XX, porque como era más barata la producción, pues todo el mundo pudo comprarlo. Pero ¿qué pasó con el sur después de la guerra civil? El sur decidió reconstruir la sociedad, aunque siguió siendo una gran sociedad agrícola, ¿no? El sur de los Estados Unidos, durante todo el periodo de la industrialización estadounidense. El norte se industrializó mucho más que el sur. No obstante, hubo una serie de inventos, ¿no? Como la máquina de escribir, que se inventó en el 1867, el teléfono en 1876, el fonógrafo en 1877 o el automóvil de gasolina de Henry Ford en 1885, que todos estos inventos contribuyeron a revitalizar toda la nación, tanto el norte como el sur. La Edad Dorada también fue testigo del desarrollo de la industria siderúrgica moderna, ¿no? Por el americano Andrew Carnegie, y también fue la época del florecimiento del petróleo, las innovaciones, el monopolio de los Rockefeller, y todo esto está relacionado con la aparición de los trusts, que como he comentado son los grandes imperios o conglomerados industriales que concentraban la riqueza y el poder en las manos de un pequeño número de empresas. Empresas gigantescas que dieron lugar a un capitalismo exacerbado con una competencia mínima. Y esto, junto con el aprovechamiento de los recursos naturales como el agua, los bosques, el carbón, el hierro, el cobre y la plata, hizo que la economía creciera. O sea, la economía se disparó y Estados Unidos pasó a liderar el comercio internacional y a liderar el mundo, básicamente.
Entonces los importantes cambios que se estaban produciendo en Estados Unidos se vieron incrementados por la nueva gran oleada de inmigrantes. Como sabemos, Estados Unidos es una nación pues creada por la inmigración, ¿no? Y durante la era de Jackson, del 1820 a 1845, y debido a la revolución del mercado y la revolución industrial, el número de inmigrantes que llegaban a Estados Unidos aumentó de forma constante, ¿no? Al principio eran como unos 8.000 al año, pasaron a 80.000 al año. Y entre 1840 y 1860 el número ascendió a 4,2 millones, ¿no? 6 veces más de lo que había habido en los 20 años anteriores. Sobre todo los irlandeses eran los más destacados, huyendo también de la hambruna y de las malas cosechas de patatas. Como sabemos, muchos estadounidenses tienen la ascendencia irlandesa. Tendían a agruparse en busca de apoyo, así que eran los primeros guetos o barrios estadounidenses, ¿no? Encontraron empleo como empleados domésticos, también como obreros de fábricas, como peones de construcción, o en los ferrocarriles, en la industria del ferrocarril, que requería mucha mano de obra también. Entonces, poco a poco mejoraron su estatus social, y en el ámbito social también se produjo un notable crecimiento de la población debido a varios factores, ¿no? Las oleadas de inmigrantes, como he dicho, que proporcionaban los trabajadores necesarios, las elevadas inversiones de la banca, hicieron que el auge de los negocios aumentara de tal manera que la economía amplió sus horizontes, tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Entonces, lo que precedió, todos estos factores precedieron al posterior dominio mundial norteamericano, que ya sabemos que se consolidó sobre todo después de la Gran Guerra, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, 1918, fue cuando Estados Unidos realmente pasó a liderar el mundo completamente. Porque como no habían pasado las vicisitudes de la guerra y toda Europa estaba destruida, pues Estados Unidos reconstruyó Europa y dominó el mundo. Ahora aquí ya empezaba todo a sentar las bases para eso. Entonces la cuestión de la esclavitud no quedó totalmente resuelta tampoco, hasta que se proclamó la 13ª enmienda, ¿no? Que fue en 1865, después de la Guerra Civil. Hubo algunos blancos sureños que siguieron oponiéndose ferozmente a la igualdad política y social. También aparecieron síntomas de violencia y organizaciones secretas, ¿no? Como el Ku Klux Klan en el sur de Estados Unidos, que luchaban contra la igualdad. También la emigración al oeste, ¿no? La expansión al oeste fue un problema importante, ya que miles de estadounidenses abrieron granjas en el lejano oeste, y a partir de 1870 los asentamientos se extendieron tanto por el oeste que supusieron el fin de los nativos americanos, los indios, ya que los nuevos colonos ocuparon sus tierras y los encerraron en reservas de indios. La inmigración procedente de muchos países del mundo también empezó a alcanzar sus cotas más altas a finales del siglo XIX y a principios del XX también. A este fenómeno se llamó el crisol de América, ¿no? Porque era una mezcla de culturas, ¿no? Un caldo de cultivo en el que llegaron millones de inmigrantes procedentes sobre todo del sudeste de Europa y se convirtieron en auténticos americanos, ¿no? Ya sabemos que en América, pues si vas a buscar 2 o 3 generaciones anteriores, todos han sido inmigrantes. Entonces, Estados Unidos, sin embargo, carecía de una historia, ¿no? No tenía un patrón cultural, no había tenido la media, no había tenido renacimiento, porque había llegado todo después. Entonces buscaba continuamente una identidad, que también la consiguió gracias a la literatura. Entonces, en este sentido, la inmigración masiva ayudó al país a definir una cultura nacional como una cultura igualitaria, democrática, en la que todas las razas y culturas se llevaban bien, después de la abolición de la esclavitud, y también aportó diversidad, aportó riqueza, aportó patrimonio cultural y arte a la vida estadounidense. Sin embargo, la inmigración también, por otro lado, creó conflictos en términos de la vivienda, de la delincuencia y también de los problemas de asimilación y adaptación cultural, porque eran culturas muy diferentes, entonces costaba adaptarse, pero eso creó ese caldo de cultivo de un país más democrático y más igualitario. O sea, todo se retroalimenta. Y el principal acontecimiento bajo la administración del presidente que dirigía el país a finales del siglo XIX, que es William McKinley, de 1897 a 1901, fue otro evento muy importante que fue la Guerra Hispano-Estadounidense, ¿no? La Guerra de Cuba, en la que Estados Unidos buscaba la liberación de Cuba de parte de la dominación española, que seguía siendo Cuba, seguía siendo española. Aunque el conflicto había comenzado antes con el presidente Cleveland, de 1885 a 1893, la mayoría de los norteamericanos preferían mantenerse al margen de los asuntos europeos y pensaban que esta liberación significaría un gran ejemplo de democracia y paz para el resto del mundo. Pero sin embargo, esta guerra significó el comienzo de la implicación norteamericana en la política mundial y un nuevo camino hacia el imperialismo, que como sabemos Estados Unidos siempre ha metido las manos en conflictos internacionales para sacar provecho, como pasó luego en Corea, en Vietnam. Entonces, hasta esta época, España dominaba las Filipinas, Puerto Rico y Cuba, que luego las perdió todas, ¿no? Y también tenía algunas posesiones de ultramar. Aunque la chispa que encendió este conflicto fue la cruel represión por parte de los españoles tras una desgraciada rebelión en 1895. Entonces Estados Unidos intervino, ¿no? Como salvador del mundo, como hace siempre. Y el acorazado Maine, un barco estadounidense, fue hundido en la costa de La Habana, presuntamente por los españoles. Entonces Estados Unidos usó esta excusa para declarar la guerra a España y ganó la guerra.
firmando finalmente el Tratado de París, en el que España cedía Filipinas, Guam y Puerto Rico a los Estados Unidos. Y así fue como España, el Imperio Español, perdió sus últimas posesiones. Sin embargo, el asunto más relevante de esta guerra estaba relacionado con el dominio del comercio oriental, ya que las empresas estadounidenses buscaban un fácil acceso a los mercados del Pacífico, siempre tienen un interés. Cuando Estados Unidos se mete en un conflicto armado o participa en una guerra, siempre tiene un interés económico. Entonces la dominación del Caribe se convirtió en el único obstáculo, exigía un canal que uniera el Atlántico con el Pacífico, así que el gobierno de Colombia, que era el propietario de Panamá, se opuso a la construcción del canal para unir el Pacífico con el Atlántico. Entonces ambos gobiernos, el de Colombia y el de Estados Unidos, negociaron un tratado para la construcción del canal, el canal de Panamá famoso, que se abrió a la navegación en 1914. De este modo, Estados Unidos estableció su protectorado en Haití en 1915 y ocupó militarmente Nicaragua y la República Dominicana en 1916. Todo ello por intereses económicos de dominar el Caribe y el comercio con el Pacífico y el Atlántico. La época que sigue a esta época es el progresismo, la época progresista de 1896 hasta 1920. Esta época se concibe como una respuesta a los problemas planteados por el rápido proceso de industrialización y urbanización. Entonces, estos problemas incluían la proliferación de los suburbios pobres, ¿no? Barrios pobres, donde estaban los inmigrantes con menos recursos, las duras condiciones de trabajo, porque no todo era maravilloso con la industrialización. Las condiciones de trabajo eran horribles, como también vimos en la Revolución Industrial Inglesa. Entonces, los gobiernos democráticos también traicionaron a los trabajadores y se alinearon con los intereses de las grandes empresas, de los trusts, de los Rockefeller, ¿no? Entonces, cuando llegó Theodore Roosevelt al poder, podemos encontrar políticas progresistas, ¿no? Como la estricta regulación del negocio de los ferrocarriles, legislaciones para evitar el trabajo infantil y sobre todo proteger a las mujeres trabajadoras, la reforma penal, ampliación de los servicios de caridad para los más desfavorecidos y los sistemas de seguros de accidentes para indemnizar a los trabajadores y a las familias. Entonces, Roosevelt también se comprometió a aplicar estrictamente la ley Sherman antimonopolio, concebida para acabar con los grandes monopolios ilegales y las grandes fortunas empresariales, que solo controlaba una empresa, controlaba todos los negocios, ¿no? Así regulaban a las grandes corporaciones en aras del bien común, del bien público. Luego ya pasamos a otro evento importante en esta época, que fue la Gran Guerra, ¿no? Desde 1914 a 1918, la Primera Guerra Mundial supuso un factor importantísimo en el desarrollo de los Estados Unidos como líder mundial. Como he dicho antes, después de la Gran Guerra, Estados Unidos es cuando se afianza como la primera potencia del mundo. Y aunque la gran mayoría de los estadounidenses estaban claramente en contra de implicarse en la guerra, esto cambió cuando los derechos e intereses de los americanos fueron gravemente violados por los movimientos bélicos alemanes, ¿no? Estados Unidos nunca quiere meterse en la guerra, a no ser ya que les toquen la moral. Entonces, en este caso, los alemanes provocaron que los Estados Unidos se involucraran en la guerra. Y al principio Estados Unidos pues simplemente actuaba como proveedor de alimentos, materias primas, dinero, armas y munición para los ejércitos británico y francés, como se puede ver ahora también con la guerra de Ucrania y Rusia, ¿no? Que Estados Unidos siempre provee armas, hasta que más adelante se involucra en la guerra. Entonces, Estados Unidos proporcionaba armas a los ejércitos británicos y al francés, pero cuando los alemanes empezaron a hundir barcos estadounidenses indiscriminadamente, el presidente Wilson, Harold Wilson, declaró la guerra a Alemania. Entonces, la entrada de los Estados Unidos en la guerra tuvo un efecto devastador para los alemanes, ¿no? Que apelaron a Wilson en octubre de 1918 y firmaron los 14 puntos del armisticio. Ya cuando Estados Unidos entró en la guerra, pues se decidió a favor de los aliados, ¿no? Entonces los 14 puntos del armisticio firmaron los alemanes y concluyendo la paz mediante el Tratado de París, con consecuencias devastadoras para los alemanes, como luego se verá reflejado con el surgimiento de Hitler y el nazismo, que no aceptaron estas consecuencias del Tratado de París. Entonces los 14 puntos de Wilson eran el plan para acabar con la vieja diplomacia que había conducido a la guerra en el pasado, ¿no? Se proponía una diplomacia abierta, relaciones internacionales abiertas, en lugar de alianzas cerradas, y una reivindicación de la libertad de los mares, ¿no? Para poder circular libremente por los océanos. Una solución imparcial a las reclamaciones coloniales. También el desarme general y la supresión de las barreras comerciales artificiales para que se abriera el comercio y la internacionalización del capitalismo. Y lo más importante, la creación de una sociedad de naciones que promoviera la paz y que protegiese la integridad territorial y la independencia de todos sus miembros. Y con esto acabamos esta sección y pasamos a Roosevelt. Y la última sección de este tema, antes de la conclusión, es la dedicada a Franklin D. Roosevelt, los locos años 20, el crash del 29, la Gran Depresión, el New Deal y por último la Segunda Guerra Mundial, el final del tema. Entonces podemos empezar diciendo que aunque los primeros años de la década de los 20 trajeron consigo mejoras tanto en la arquitectura, en la educación, en la tecnología, entre otras facetas, estos años también fueron testigos del auge de una delincuencia organizada
y de la violación masiva de la ley, ¿no? Se aprobaron varias leyes, como la ley Volstead, que prohibía la fabricación, la venta y el transporte de alcohol, ¿no? La ley seca, que se llama, y llamada también la enmienda de la prohibición. Esta ley seca produjo la proliferación tanto del contrabando de licor, ¿no?, como los gángsters, ¿no?, para toda la nación, así como del crimen organizado, la prostitución, el juego y la delincuencia. Por otro lado, también floreció la intolerancia, como demuestra el resurgimiento de movimientos como el Ku Klux Klan. Contaba con más de 5 millones de miembros en aquella época, y también defendía la supremacía blanca, la supremacía protestante sobre la católica. Y algunos historiadores ven en el Ku Klux Klan el equivalente estadounidense a los movimientos fascistas, ¿no?, que se estaban abriendo paso en esta época tanto en Italia como Alemania, como otras naciones europeas a lo largo de los años 20 y 30 sobre todo. Sin embargo, a finales de los años 20, esta prohibición cesó debido al crack bursátil, al crack de la bolsa del 29, el jueves negro, ¿no? Y a finales de la década se produjo la Gran Depresión, un desastre económico sin precedentes en la historia de los Estados Unidos de América. Los años 30 fueron años duros también y no se terminó de recuperar la economía hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Al final las guerras siempre vienen para resolver la economía. Entonces, la década de los años 30, durante estos años, todas las esferas sociales se vieron afectadas, se vieron involucradas en este desastre económico. Millones y millones de trabajadores perdieron su empleo, un gran número de agricultores se vieron obligados a abandonar sus explotaciones agrícolas, asimismo miles de bancos quebraron durante la depresión y el comercio exterior disminuyó. También, entonces, la depresión económica se fue fraguando, se fue agravando a medida que se acercaban las elecciones generales en Estados Unidos de 1932. Y tanto los demócratas como los republicanos sabían que Franklin D. Roosevelt era el candidato más adecuado para ganar, ya que Roosevelt prometió la acción del gobierno, un plan para acabar con la Gran Depresión, para acabar con la crisis económica. Y es un programa de recuperación y reforma que se conoció como el New Deal. Entonces, una vez que fue elegido Roosevelt en 1932, a partir de 1933, al menos una cuarta parte de la población activa de los Estados Unidos, tampoco es tanto pensando en el paro que ha habido en el siglo XX-XXI, no parece tanto, pero estaba en el paro una cuarta parte de la población activa de Estados Unidos. En aquella época sería mucho. Y entonces Roosevelt, ¿qué encontró? Encontró la manera de hacer que el país se recuperara mediante un enorme plan de reformas, y sobre todo reformas en el plano del empleo y de planes sociales, un plan de empleo y recuperación que los historiadores han dividido en dos periodos, ¿no? El primer New Deal, que se dio de 1933 al 35, y el segundo New Deal, a partir de 1935. Entonces Roosevelt lo que hizo fue cerrar los bancos temporalmente y ofrecer un control estatal de los bancos para frenar el pánico entre los que aportaban dinero al banco. Y a continuación creó la agencia, como la Administración del Ajuste Agrícola, para sostener los precios de la agricultura, también el Cuerpo de Conservación Civil para emplear a jóvenes. También creó agencias que ayudaron a las empresas, ayudaron a los trabajadores, asegurando los depósitos bancarios, regulando el comercio de valores, subvencionando hipotecas, subvencionando viviendas, granjas y todo eso para ayudar sobre todo a los desempleados. Entonces, ¿qué pasó? Que todas estas medidas revitalizaron la economía, reavivaron la confianza y pronto se notaron los resultados, ¿no? Ya que los bancos volvieron a abrir sus puertas y también pues rescataron a los bancos, como pasó en la crisis de 2008. La ayuda directa del gobierno de los bancos también salvó a millones de personas del hambre. Roosevelt también, el New Deal, incluía ayudar mediante ayudas económicas a los más desfavorecidos y a los que no tenían para comer. Entonces Roosevelt fue un gran presidente, según la historia de los Estados Unidos. De este modo, en 1935, a partir del 35, la nación alcanza cierto grado de recuperación, pero los hombres de negocio y los banqueros se enfurecieron con Roosevelt. Claro, pues en la medida, digamos, de izquierda nunca le gustan los grandes empresarios. Entonces se enfadaron con Roosevelt y con el New Deal. Y también lo que hizo Roosevelt fue subir los impuestos a los más ricos y trasladar el control de la política monetaria a los banqueros. O sea, más control y más impuestos a los ricos, como está pasando hoy en día también. Entonces los banqueros de Wall Street o de Washington se enfadaron mucho, ¿no? Los empresarios, como siempre, temían los experimentos de Roosevelt. Entonces Roosevelt, ¿qué hizo? Responder con mayores impuestos a los ricos, nuevos controles sobre los bancos y también con más control sobre los servicios públicos y un enorme programa de ayuda laboral para los desempleados. Entonces, tras aplicar todas estas políticas y a pesar de la importancia de este aumento de la responsabilidad del Estado federal, más control federal, el mayor logro del New Deal, aparte de todo esto, fue restaurar la fe en la democracia estadounidense, ¿no? En un momento muy delicado, en un tiempo en el que mucha gente creía que la única opción que quedaba era elegir entre comunismo o fascismo. Entonces Roosevelt encontró ahí ese punto medio, que era progresista, pero a la vez también era un poco capitalista. Entonces
Roosevelt también tuvo fracasos, ¿no? Fue incapaz de lograr que la recuperación económica se diera de manera completa. Entonces la Gran Depresión se prolongó hasta que los Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial. Como bien he dicho antes, la Segunda Guerra Mundial fue la circunstancia que trajo consigo el pleno empleo y la completa revolución y recuperación económica en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se involucró Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Fue cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor, como sale en la película, el 7 de diciembre de 1941. Entonces, Roosevelt destinó recursos a la guerra mundial, así los Estados Unidos se involucraron de lleno en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Roosevelt era el comandante en jefe del ejército, aparte de dirigir el New Deal, también fue el comandante del ejército estadounidense. Y Roosevelt desempeñó un papel activo, un papel decisivo en la elección de mejores asesores y los mejores mandos militares para dedicar tiempo a la planificación estratégica de unas Naciones Unidas. También creó ahí la Sociedad de las Naciones Unidas, mediante las cuales se pudieran resolver dificultades internacionales. También él quería ser como un mediador del conflicto. Pero sin embargo, cuando la guerra llegó a su fin con la victoria de los aliados, la salud de Roosevelt se deterioró gravemente, ¿no? Entonces, a principios del 44, las presiones de la guerra, los asuntos domésticos pesaban sobre él, no era demasiado estrés ya, entre la crisis económica, la crisis de la guerra. Entonces, todo eso le provocó un derrame cerebral por el que murió el 12 de abril de 1945, justo cuando acabó la guerra también. Y pues su muerte ponía fin a sus prósperos y gloriosos años en el gobierno. Y esa sería la sección final, la sección que termina con la Segunda Guerra Mundial. Y ya como siempre, pues una conclusión en la que se recapitula todo lo que hemos visto anteriormente y se puede ir un paso más allá. Entonces podemos decir, en conclusión, que esta unidad ha examinado el panorama general de los Estados Unidos en uno de los periodos clave de su historia. Unos años que han configurado la forma en la que Estados Unidos se convirtió en una de las principales naciones del mundo y sobre todo la más importante en el ámbito internacional, la primera potencia del mundo. ¿Cómo se convirtió en esa potencia? Y la razón por la que los Estados Unidos desempeñan un papel tan importante en el mundo político internacional. Y ya pues la bibliografía, aparte de las de siempre, es un libro muy interesante que habla sobre esto, es la Short History of the United States de Robert V. Remini, os lo dejaré aquí en la descripción. Es un libro que habla de toda la historia de Estados Unidos, desde la conquista, desde la llegada de los ingleses hasta el gobierno de Obama, más o menos. Yo me lo compré por 10 libras y la verdad que me ha servido mucho para estos temas de historia. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.